yo estoy agradecido y emocionado de todos los que han realizado el esfuerzo de traerme, así que mi agradecimiento es muy profundo. Es la primera vez que estoy aquí y ojalá pudiera quedarme, pero bueno, eso todavía no puedo. Como ustedes pueden ver, mi acento es inevitablemente de una cierta región del planeta, pero prometo no hablar de fútbol, ni de tango, ni de nada más. De mí todo lo que les voy a decir es, y mejor dicho, casi lo más importante que les voy a decir, es que cualquiera puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último también. ¿Está? Bueno, eso es un problema lógico, pero bueno, después lo vemos, podemos dejarlo para la parte de las preguntas. Bien, la charla de hoy trata, sí, como les han dicho, sobre el tema de la redistribución de la riqueza, la relación de eso con el mercado libre, con el cristianismo, con la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo poder tratar tantos temas sin digamos, no salirnos de un relativo orden expositivo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo primero voy a exponer el pensamiento de tres autores al respecto, de tres autores sobre el tema de la redistribución de la riqueza, y luego vamos a ver qué tiene que ver eso con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que vamos a tratar de traerlo a nuestra época. Ayer lo estuve llamando, Santo Tomás me dijo que ya llega, que dentro de poco ya aterriza aquí. Y una vez que traigamos a Santo Tomás a nuestra época, vamos a ver qué relación tiene ese pensamiento con la doctrina social de la Iglesia y con los temas que hemos tocado hasta ahora en la charla, ¿no? Bien, y lo más importante va a ser cuando pasemos a la parte de las preguntas. Ahí recuerden lo que dije antes, que todos pueden preguntar lo que quieran, estar en desacuerdo, hacer comentarios, eso es lo más importante. Bien, con respecto al tema de la igualdad entre los seres humanos, la redistribución del ingreso, hay, yo diría, desde el punto de vista académico, dos posiciones muy claras hoy que luego influyen mucho en la política concreta, ¿no? Una la podríamos llamar la igualdad socialdemócrata. Bien, esa, como pueden ver, es mi clara letra. Acá dice la igualdad socialdemócrata. Algunos amigos me dicen, ¿para qué escribís tanto en el pizarrón si después no se entiende lo que colocás? Bueno, no importa, la verdad no sé la respuesta, pero acá dice la igualdad socialdemócrata. Con socialdemócrata no me refiero a ningún partido político, sino que me refiero al pensamiento de un autor muy importante a partir de 1971, que se llama John Rawls. De hecho, si ustedes en Estados Unidos, en los ambientes académicos norteamericanos, hablan de liberalismo o de liberalismo político, los norteamericanos piensan en John Rawls. John Rawls en 1971 publicó un libro muy importante que se llamaba Una teoría de la justicia, y ahí John Rawls sostiene dos cuestiones fundamentales. La primera es la igual libertad política para todos. Nada nuevo bajo el sol, se refiere a la Constitución de los Estados Unidos, a los derechos de participación política, al derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación. Nada nuevo al respecto, digamos que incorpora parte del pensamiento de John Locke. Lo segundo es lo que él llama el principio de diferencia, y acá está la clave de la redistribución de ingresos como John Rawls lo concibe. Él sostiene que todas las desigualdades de ingreso son injustas a menos que, y acá viene el principio de diferencia, a menos que aquellos más favorecidos por la lotería natural de recursos compensen a los que están menos favorecidos por la lotería natural de recursos, que es lo que llama el principio de diferencia. O sea, esto hay que acá aplicar las
tradicionales políticas impositivas, una fuerte presión impositiva, una política de impuesto progresivo a la renta y redistribuir hacia aquellos que tienen menos. Supongamos que alguien dice, bueno, pero existe el derecho natural de propiedad. John Rawls va a decir, no, yo no soy partidario del derecho natural, yo soy partidario de los sistemas que suponen un contrato social. Supongamos que todos nosotros descendemos en un planeta y tenemos que establecer los principios de justicia que nos van a regir. Entonces, dice él, si todos nos consideramos libres e iguales en cuanto que todos consideramos que tenemos la misma dignidad y ponemos entre paréntesis nuestras diferencias de ingreso, que dependen de circunstancias fortuitas, dice él, por ejemplo, los jugadores de fútbol argentino ganan mucho, tienen altos ingresos, pero se podría decir que es injusto, porque es una circunstancia fortuita, porque él, que corre mejor la pelota, tiene que ganar más que yo, que obviamente no podría correr ni 3 metros detrás de una pelota. Mejor dicho, la pelota me va a empezar a correr a mí, va a ser al revés. Así que bueno, eso intentó ser un chiste, pero les prometo que hay mejores, ¿ok? Hay mejores chistes, pero ya van a venir. Bueno, entonces, esas diferencias son aleatorias, son injustas. ¿Por qué el jugador de fútbol tiene que ganar más que yo, que soy filósofo? Bueno, entonces, él ahí aplica, él dice, no hay derecho natural de propiedad. Lo que hay es un pacto social con el cual nos ponemos de acuerdo en compensar esas diferencias aleatorias, casuales, con un impuesto progresivo a la renta que justamente produzca que aquellos que están más favorecidos por esas casualidades compensen a aquellos que están menos favorecidos. Toda la economía de la igualdad, toda la economía de la distribución tiene que ver con esto, ¿no? Con esta política de nivelación de ingreso. Esto no quiere decir que suspendamos toda propiedad, pero sí quiere decir que en la parte de distribución del ingreso, el gobierno central va a tener un papel activo en esa redistribución de ingresos. ¿Por qué? Porque las diferencias entre los seres humanos son radicalmente injustas. Y el pacto social está llamado a compensarlas. Esta es la posición de John Rawls. John Rawls no es un autor que se denomine a sí mismo cristiano, no es un autor cristiano, pero algunos cristianos tienen su propia versión de John Rawls. Algunos cristianos dicen, bien, si alguno gana más u otro gana menos, eso es injusto con respecto al plan de Dios y hay que aplicar una especie de sistema parecido al que propone John Rawls. Bien, el segundo autor o la segunda concepción que influye mucho en cuanto a este planteo es lo que podríamos llamar la concepción, o mejor dicho, la igualdad liberal clásica. Digo clásica porque en los Estados Unidos liberal en general significa John Rawls. De ahí vienen los liberals en los Estados Unidos, ¿no? Liberal clásica se refiere a la tradición de un liberalismo clásico que tiene sus fuentes en una tradición más anglosajona. Autores como John Locke, Lord Acton, Edmund Burke, los constitucionalistas norteamericanos, pero particularmente se destacan en Estados Unidos, desde el punto de vista académico, dos autores que piensan diametralmente opuesto a lo que opina John Rawls. Es como el día y la noche, es como un pensamiento dicotómico. Lo que uno considera blanco, el otro considera negro. Hay dos autores que piensan exactamente lo contrario de John Rawls. Uno es Mary Rothbard, un economista austríaco de los Estados Unidos, discípulo de von Mises. Los libertarios aquí presentes lo conocen perfectamente porque tiene todo un sistema político propio. Y el otro es Robert Nozick, que Robert Nozick de alguna manera contesta a John Rawls. El libro de John Rawls es de 1971 y hay un libro de Robert Nozick que se llama Estado, Anarquía y Utopía de 1974, donde Nozick intenta contestar a el sistema de redistribución de ingresos de John Rawls. Para ambos autores, lo fundamental de la vida social es reconocer de algún modo un derecho de alguna manera natural a la propiedad. Para estos autores, propiedad no significa simplemente propiedad de los medios de producción. Para estos autores, la propiedad es
la propiedad de uno mismo. ¿Ah? Ahí me dibujé a mí mismo, miren qué bárbaro que estoy. Es la propiedad de uno mismo, o sea, la persona se posee a sí misma. Este es el principio básico de la vida política. Y por lo tanto, nadie tiene derecho a sacar por la fuerza a la persona nada que pertenezca a ella misma, o sea, ella misma. Es una especie de principio que funciona así. Yo me poseo a mí mismo, nadie tiene derecho a invadirme y por lo tanto todo lo que sea fruto de mi acción en el mundo, todo lo que sea fruto de mi comercio, de mi trabajo, es mi propiedad también y por lo tanto nadie tiene derecho a coaccionarme y sacarlo. Si hay alguien cuyo ingreso es menor, alguien me puede exhortar a que yo ayude, a que yo haga donación, pero nadie tendría derecho a la coacción, a avanzar sobre mi propia persona, sacarme por la fuerza algo y dárselo a otro. Eso sería un atentado a la propiedad. Fíjense, es un pensamiento totalmente dicotómico. Para John Rawls no hay esta premisa. Para John Rawls todos somos naturalmente iguales en el sentido de dignidad y las desigualdades son injustas. Para Rothbard y Nozick, a pesar de que hay diferencias entre los dos, se podría decir que, grosso modo, ambos opinan que el primer derecho fundamental que hay que tener en cuenta en la vida social es la posesión de sí mismo, de lo cual implica que todo el comercio que deriva de eso, de poseerme a mí mismo, toda la industria, el comercio que derive del libre mercado, es justo, es correcto que yo obtenga los beneficios de mi propia iniciativa. Y si alguien está menos capacitado para obtener mayor recursos, no tiene derecho a sacarle al otro. O sea, Rothbard es muy claro en ese sentido. Dice, el origen de la propiedad es o comercio, donde yo intercambio una propiedad por la otra, donación, donde alguien libremente dona de lo suyo hacia el otro, o robo. No hay otras tres posibilidades para estos autores. Lo que para John Rawls es la redistribución de ingreso justa, totalmente justa, para estos dos autores es un robo. Y fíjense que la noción de igualdad cambia. Para la igualdad socialdemócrata, la igualdad significa igual dignidad como seres humanos, en eso estamos de acuerdo, pero a su vez una tendencia a la igualación en tanto a los ingresos. Para John Rawls, la justicia es justicia como equidad. Para John Rawls, la justicia es justicia distributiva. Para estos autores, justicia es igual a propiedad. Para estos autores, la igualdad consiste en que todos los seres humanos tienen derecho natural a su propiedad. ¿Pero cuál es su propiedad? Su propia persona y todo lo que derive de ella. ¿Tá? Estos autores incluso hablan de un principio de no agresión. Esto es, ninguna persona tiene derecho a agredir a la otra y sacarle su propiedad. Su propiedad es ella misma y todo lo que derive de ella. Por supuesto, ustedes me van a preguntar, ¿estos autores se han puesto de acuerdo alguna vez? Obviamente no. Es un pensamiento totalmente dicotómico, no hay posibilidad de conciliación, ¿no? Y los que están de acuerdo con John Rawls justifican obviamente la redistribución de ingresos, fuertes políticas impositivas que son en general políticas de impuestos progresivos a la renta, como dije. En cambio, los partidarios de la igualdad liberal clásica en el sentido de Rothbard y Nozick son fuertes partidarios del mercado libre, las libertades individuales en sentido tradicional y obviamente consideran que el planteo de John Rawls es socialista, está equivocado, y los partidarios de John Rawls consideran que Rothbard y Nozick son representantes de un liberalismo clásico ya perimido, insensible con respecto a la desigualdad de ingresos, etcétera, etcétera. Bien. Hay un tercer autor que en mi opinión puede ser un factor de superación del debate entre Rawls y, por un lado, y Rothbard y Nozick por el otro. Ese tercer autor, que vuelvo a decir, no es un punto intermedio, un punto de equilibrio o una especie de compromiso político entre uno y otro. Ese tercer autor, en mi opinión, puede llegar a ser un punto de superación entre uno y otro, que es Friedrich Hayek. Si acá hay algunos libertarios escuchándome que consideran que Hayek es un socialista, les quiero decir que tengo conciencia de esa crítica que después la podemos manejar en el debate, ¿ok? Bien, pero por ahora Hayek es el mejor representante de una especie de liberalismo clásico anglosajón, donde ley
significa lo que significaba el common law en Inglaterra, o sea, la evolución progresiva de los derechos individuales. Por lo tanto, para Friedrich Hayek hay propiedad, hay derecho a la propiedad, pero el derecho a la propiedad es evolutivo. Evolutivo, esto es, se va concretando jurídicamente en la evolución del derecho común británico que luego se traslada a Estados Unidos. Por lo tanto, fíjense, para Hayek no es que exista una especie de propiedad de uno mismo como derecho natural originario, pero tampoco es John Rawls. Hay propiedad, pero una propiedad que va surgiendo en la evolución de un sistema jurídico espontáneo que se dio en las Islas Británicas y luego se vuelca culturalmente hacia los Estados Unidos. Hayek es un fuerte defensor de la propiedad privada en este sentido, pero fíjense que esta propiedad de la cual habla Hayek no admite definición in abstracto, sino que se va concretando histórica y jurídicamente en el sistema de common law. ¿Se parece en algo Hayek a la tradición liberal clásica de Rothbard y de Nozick? Sí, ¿en qué sentido? Muchos a veces confunden Hayek con Nozick porque Hayek critica fuertemente a lo que él llama la justicia social, critica fuertemente a la redistribución de ingresos, critica fuertemente al impuesto progresivo a la renta. Entonces ustedes van a decir, esto es prácticamente idéntico que el planteo liberal de Nozick. No tanto, porque cuando Hayek critica la justicia social y la redistribución de ingresos, lo que fundamentalmente está criticando, como él se instala en la tradición constitucional norteamericana, está criticando la concentración del poder en el gobierno federal. O sea, prácticamente lo que Hayek está criticando e identificando con justicia social y redistribución de ingresos es el famoso New Deal norteamericano, es el famoso socialismo democrático que se da en los Estados Unidos después del llamado Nuevo Trato, desde Roosevelt en adelante. Es esa progresiva concentración de servicios sociales en el gobierno federal. Pero Hayek considera que esa concentración de poder en el gobierno federal ha eliminado y ha atentado contra una tradición histórica norteamericana muy importante, que es la autonomía de los gobiernos municipales. Para Hayek, de acuerdo a la tradición del common law y de acuerdo a la tradición histórica de los Estados Unidos, los gobiernos municipales podrían incurrir en una micro redistribución. O sea, un gobierno municipal podría ser una especie de distribución de bienes públicos. Podría, por ejemplo, proporcionar servicios de salud o educación, siempre que, atención con estas condiciones, siempre que no elimine el libre mercado en esos mismos ámbitos, siempre que respete el gobierno municipal a la libre iniciativa privada en salud, educación, seguridad social, siempre que no incurra en impuesto progresivo a la renta, siempre que respete el tradicional principio de no taxation without representation, o sea, que los habitantes del municipio sean los que tengan que aprobar cualquier suba de impuestos, con lo cual Hayek opina que hay que rediseñar institucionalmente a Occidente, hay que limitar nuevamente las atribuciones del gobierno federal mientras se respeta la autonomía de los gobiernos locales y a su vez los gobiernos locales no deben atentar contra el mercado libre espontáneo que de manera, como él lo llama, orden espontáneo, manejen todos estos, mejor dicho, provean servicios en el área de salud, educación, jubilación, etcétera, etcétera. Esta es una posición de alguna manera superadora del debate, porque fíjense que mientras hay una gran crítica al gobierno federal, Hayek no presentaría objeciones con respecto a una intervención de los gobiernos municipales, siempre que esta intervención no atente contra el libre mercado. ¿Está? La propuesta de Hayek, al lado de los socialdemócratas norteamericanos, queda muy liberal. De hecho, nunca Estados Unidos ha hecho esta reforma hasta ahora. Vamos a ver qué pasa esta semana. Bien. Pero sin embargo, al lado del libertarianismo de Rothbard y de Nozick,
queda como demasiado intervencionista porque le da demasiado lugar al gobierno municipal, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto yo después voy a decir mi propia opinión al respecto, pero dicho todo esto, ¿no? O sea, repasemos, por un lado John Rawls, amplia redistribución de ingresos, por el otro lado Robert Nozick y Rothbard, ninguna redistribución de ingresos, el Estado mínimo concentrado en temas de seguridad, ninguna intervención del Estado en cuanto a salud, educación y seguridad social, y por el otro lado, la posición de Hayek, donde la propiedad es una concepción evolutiva, donde la crítica es directamente hacia el gobierno federal, donde sin embargo se respeta la autonomía de los gobiernos municipales y la posibilidad jurídica de que estos tengan un mínimo grado de intervención, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tiene esto que ver, qué tiene todo esto que ver con la tradición cristiana? ¿Cómo podríamos ligarlo? Por supuesto, nada de lo que voy a decir ahora se desprende directamente del mensaje cristiano. Es una interpretación personal del tema de la propiedad como aparece en Santo Tomás de Aquino y de qué manera eso tiene que ver con parte de la doctrina social de la Iglesia. Santo Tomás, por supuesto, a pesar de que, como les dije, estuve hablando con él ayer, sin embargo, no quiere introducirse directamente en este debate porque él estaba en el siglo XIII, en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde la propiedad es la propiedad del señor feudal, digamos, no se puede trasladar su esquema directamente a los debates, directamente, indirectamente sí, no se lo puede traspolar directamente al siglo XX, ¿no? Pero es interesante señalar que cuando Santo Tomás en la Suma Teológica habla sobre la ley natural, esto es todo aquello que es correspondiente con la naturaleza humana y que ha sido diseñado así, aunque la palabra de diseño pueda asustar a algunos, por Dios al crear la naturaleza humana, esa ley natural admite una división importante. Santo Tomás distingue entre los preceptos primarios de la ley natural y los preceptos secundarios de la ley natural. Él divide entre los preceptos primarios y secundarios en el sentido de que hay principios de la moral que en cierta medida son absolutos, siempre el ser humano los tiene que respetar, como el derecho a la vida, pero otros preceptos de la ley natural dependen de añadidos que dependen a su vez de un grado de utilidad que la inteligencia humana ve en ciertos preceptos. ¿Utilidad para qué? Utilidad para la naturaleza social del hombre. Eso a Santo Tomás, este esquema le sirve para enfocar y contestar el tema de la propiedad. Es interesante porque cuando él está tratando este tema, se plantea a sí mismo una objeción que vendría de los primeros padres de la Iglesia. De hecho, él cita a San Ambrosio, cuando San Ambrosio dice todos los bienes deben ser considerados en común. Incluso San Ambrosio, siglo III, IV después de Cristo, no antes, San Ambrosio dice lo que tú no le das al pobre, sin embargo, le pertenece. O sea, una frase que en el siglo XX habilitaría cualquier tipo de socialismo. Entonces Santo Tomás dice, tiene razón San Ambrosio desde el punto de vista de los principios primarios de la ley natural. Todos los que nos consideramos cristianos debemos ayudarnos a nosotros mismos, compartir los bienes, tomando un poco esa famosa frase de Aristóteles, donde Aristóteles decía, entre los amigos todo debe ser en común. Claro, después surgen algunos problemas entre los amigos cuando no nos devolvemos las cosas, pero bueno, en principio, ¿no? Pero, sostiene Santo Tomás, desde el punto de vista de los preceptos secundarios de la ley natural, se puede admitir una propiedad. ¿Por qué? Porque la gente, dice Santo Tomás, cuida más lo que es propio que lo que es común. Y por lo tanto es más útil para la naturaleza humana, que es una naturaleza social, añadir este precepto que es sencillamente útil, que, dice Santo Tomás, son como invenciones de la razón humana que no son contradictorias con la ley natural, ¿no? Entonces, la propiedad queda en Santo Tomás como un precepto secundario de la ley natural. Obviamente, esto tiene consecuencias. La consecuencia es que este esquema de Santo Tomás
nos permitiría, por ejemplo, responder a un interrogante clásico de la ética, que es el siguiente, y que es un tema que manejan mucho los libertarios y los defensores de la propiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona está en su automóvil, y Dios no quiera que le pase a nadie, pero supongamos que su automóvil comienza a quemarse, y entonces cualquiera de nosotros, para evitar que nuestra familia fuera afectada por el incendio, toma el primer, acá como dicen matafuego, dicen, toma el primer extinguidor que encuentra muchas gracias, y soluciona el problema. Ahora, fíjense el ejemplo. En el ejemplo, mi auto comienza a incendiarse, la familia está dentro, veo un extinguidor, no pregunto de quién es, no me preocupa de quién es, sencillamente lo tomo y apago el fuego. La pregunta ética es, ¿eso es robo? Bueno, Rothbard contestaría, sí, es robo. Después habrá que compensar al dueño del extinguidor. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho de Santo Tomás de Aquino, dado que el derecho a la propiedad es un precepto secundario con respecto al derecho a la vida, en ese momento particular no fue robo. Aunque yo después, obviamente, sí pueda compensar al dueño del matafuego. O sea, desde el punto de vista del objeto, de las circunstancias de la acción, el individuo al tomar el matafuego y salvar la vida de su familia no robó en ese momento. Después sí, si no quiere devolver los costos del matafuego que él tomó. Pero en su momento no está robando. ¿Está? Esto sería la justificación moral, de que si tenemos miren cómo lo voy a decir, porque de esta manera que lo estoy diciendo estoy pensando en los libertarios. Si tenemos una administración en común, con razón me trajiste los otros marcadores, ahora entiendo. Bueno, bien, pero yo tardo en darme cuenta de algunas cosas, pero bien, ahora veo. Bien, entonces, supongamos que tenemos una administración en común de bienes públicos. Por ejemplo, en un condominio, donde hay una administración en común de ciertos bienes públicos. Tal vez la calle, el cuidado de alguna plaza. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si una mañana un niño de un mes aparece tirado por ahí? Sería muy raro que nadie lo cuidara, que nadie lo tomara, que nadie se ocupara de él. Pero en los ejemplos morales tenemos que manejar posibilidades para deducir las consecuencias. ¿Qué ocurre si nadie se ocupa del niño? El administrador de los bienes públicos, supongamos que no tiene sus propios bienes consigo, ¿podría tomar parte de los bienes públicos que le son asignados para salvar al niño de la muerte? Desde el punto de vista de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, yo contestaría sí. En esa situación excepcional, sí. Este sí que estoy dando es una especie de habilitación ética a una mínima redistribución de ingresos que se está haciendo para salvar la vida del niño. Y esto justificaría la posición de Hayek con respecto a que ciertas administraciones municipales podrían proveer bienes públicos sin atentar, obviamente, contra la iniciativa privada, ¿no? Lo que estoy diciendo con esto es que en la filosofía del derecho de Santo Tomás hay como una especie de habilitación a lo que dice Hayek acerca de la autonomía de los gobiernos municipales. Pero cuidado, dije administración en común, porque en este caso queda abierto el debate si esta administración en común de los bienes públicos la llamamos gobierno o no. Queda abierto el debate sobre si esto es Estado o no es Estado. De alguna manera, fíjense que es muy interesante, aunque el gobierno norteamericano ahora haya sobredimensionado sus atribuciones, las palabras norteamericanas son interesantes desde el punto de vista histórico. Ellos hablan de government, y government es sinónimo de administration. Y la administración no es sobre el law,
como diría Hayek, no es sobre las libertades individuales básicas. La administration es sobre los bienes públicos mínimos que la administración del condominio maneja, ¿no? Entonces, queda abierta la pregunta: ¿esto es Estado en el sentido así europeo fuerte del término o es una administración de bienes públicos? Y queda abierta una línea borrosa entre gobierno y no gobierno con este ejemplo, ¿no? Bien, por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista de la filosofía del derecho de Santo Tomás, la propiedad privada aparece lo suficientemente elástica como para que yo distinga entre niveles de propiedad y como para que pueda justificar éticamente una acción redistributiva en casos de emergencia, ¿no? Lo más interesante de esto, y lo más interesante en relación a distribución de la riqueza, Hayek y doctrina social de la Iglesia, es que en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo desde 1931 en adelante, se habla de un principio de subsidiariedad, que muchas veces se ha malinterpretado. El principio de subsidiariedad no consiste en decir que el Estado tiene que hacer lo que los particulares no pueden. Es al revés, consiste en afirmar que los gobiernos no pueden hacer aquello que la iniciativa privada sí puede hacer. Este principio tiene su aplicación en la división administrativa de funciones que se da en la división de poderes y en los gobiernos federales. Nosotros tenemos un gobierno federal, mejor dicho, nosotros, en Argentina no, quiero decir, cuando dije nosotros, quiero decir, supongamos que estamos en un sistema parecido al norteamericano al principio, tenemos un gobierno federal, luego tenemos gobiernos estaduales, luego tenemos gobiernos municipales y luego tenemos un ámbito que debería ser enorme, que es el de la libre iniciativa, que puede abarcar todas las iniciativas que nuestra capacidad de emprendimiento pueda tener. Si nosotros aplicamos el principio de subsidiariedad, es coherente decir que el gobierno federal no debe hacer aquello que los gobiernos estaduales pueden hacer y que los gobiernos estaduales no deben hacer aquello que los gobiernos municipales puedan hacer y que los gobiernos municipales no deben hacer aquello que las personas en ejercicio de sus libertades individuales puedan hacer. En este esquema es admisible en situaciones de emergencia, supónganse inundaciones o lo que fuere, que los gobiernos municipales puedan éticamente incurrir en una mínima redistribución de ingresos sin que ello lo haga el gobierno federal. Por lo tanto, yo creo que el debate entre Estado que interviene o que no interviene en la redistribución del ingreso, frente al esquema de Hayek y frente al principio de subsidiariedad, es un debate que podríamos considerar de alguna manera superado. El gobierno en principio no debe intervenir, excepto que haya una situación de emergencia frente a la cual el gobierno municipal pueda ejercer su legítima autonomía. Con este esquema ya no hay redistribución sí o redistribución no. Lo que hay es un mercado libre funcionando, quiere decir la libre iniciativa privada en todos los ámbitos, incluso salud, educación y seguridad social, con una mínima y excepcional intervención de los gobiernos municipales, que obviamente yo presupongo que cuanto más desarrollado está el mercado libre, menos va a ser necesario. O sea, siempre se va a ver que el mercado puede solucionar mejor lo que la administración de bienes públicos puede hacer. Bien, finalmente, eso quiere decir que yo me callo y entonces escucho las preguntas. Desde el punto de vista cristiano, ¿qué pasa con el famoso principio de no agresión que manejan los libertarios? O sea, ¿cuál es la relación entre lo que dije antes? ¿Se acuerdan que para Rothbard cada uno es dueño de sí mismo y que nadie tiene derecho a invadirme? ¿Qué relación hay entre ello y el cristianismo? Una primera respuesta podría ser, en principio, ninguna. ¿Por qué? Porque para la tradición judeo-cristiana, y para los libertarios aquí presentes les pido que por un momento resistan el infarto, para la tradición judeo-cristiana, uno no es dueño de sí mismo, Dios es dueño de uno mismo. O sea, en la tradición judeocristiana,
Dios es justamente el Dominus, el Señor, el que legítimamente me domina, me posee. La persona humana es simplemente una administradora de los dones recibidos. La propia persona yo no la poseo, sino que Dios la posee en la tradición judeocristiana. A la fresca. Los libertarios acá deben estar diciendo, ¿podrá Batman salir de este atolladero? ¿No? ¿Qué hace Gabriel ahora? ¿Qué dijo esto? ¿Cómo soluciona este problema? Bueno. Pero fíjense, acá se da algo bastante interesante. Bueno, espero que sea interesante lo que voy a decir ahora. Porque si no es interesante, se me arruinó todo. Sin embargo, hay algo acá parecido al principio de no agresión que a mí me gusta llamar el principio cristiano de no agresión. Fíjense, entre una persona y la otra, entre, como dicen los filósofos contemporáneos, entre yo y tú, hay una relación de igualdad. Por ejemplo, entre Luis y yo hay una relación de igualdad. Los dos tenemos la misma dignidad, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que Luis también, yo creo que Dios es mi dueño. Y por lo tanto, también creo que Dios es el dueño de Luis. ¿Está? Bien. Por lo tanto, la conclusión cristiana es que dado que Dios es mi dueño y que Dios es el dueño de Luis, yo, ser humano, no puedo invadir por la fuerza a la persona del otro. ¿Ven la conclusión? ¿Por qué? Porque la persona del otro ya tiene propiedad sobrenatural, es que es Dios. Yo no la puedo invadir porque el otro está creado a imagen y semejanza de Dios. Porque el otro es expresión de la creación de Dios. Porque invadir al otro por la fuerza es violar la propiedad de Dios. Por lo tanto, jurídicamente, frente a mí, Luis tiene todo el derecho natural a reclamar la no invasión sobre su propia persona. Por lo tanto, desde el punto de vista cristiano, puedo legítimamente reclamar en el orden jurídico, en el orden secular, la propiedad de mí mismo, precisamente porque Dios es mi dueño y el otro no tiene derecho a invadirme. Esto es lo que a mí me gusta llamar el principio cristiano de no agresión. Y esto fundamenta algo muy interesante para el cristianismo, a saber, la relación con el otro siempre tiene que ser una relación de respeto a esa dignidad originaria y por lo tanto, si yo quiero relacionarme con el otro, puedo relacionarme a nivel de amor al prójimo, puedo relacionarme a nivel de donación o puedo relacionarme a nivel de comercio, porque acá el comercio tiene un fundamento moral muy importante. El fundamento moral del comercio es que yo no le puedo sacar al otro excepto que el otro decida libremente contratar conmigo. Y eso está fundado en una tradición cristiana de que el otro está creado a imagen y semejanza de Dios, tiene inteligencia, voluntad, libertad y por lo tanto tiene libre albedrío y decisión sobre su propia persona y por lo tanto no lo puedo coaccionar. Y eso fundamenta algo tan importante como el mercado, que es libre contrato. ¿Tá? Entonces, en ese sentido, fíjense, hay una diferencia entre esta noción de propiedad y la propiedad privada de los medios de producción como derecho natural secundario, de lo cual hablaba Santo Tomás. Los bienes, la propiedad de los bienes sería precepto secundario en relación al derecho a la vida, pero la propiedad de mí mismo que yo puedo reclamar frente al otro es prácticamente ejercer el propio derecho a la vida, que está precisamente fundado en que Dios es mi dueño, ¿no? No sé si los libertarios aquí presentes se habrán tranquilizado con esto, pero bueno, digamos, esto para que vean que el diálogo con la tradición cristiana tiene acá como un punto de inicio muy importante. Y digo la tradición judeo-cristiana porque el cristianismo es el resultado coherente de la primera alianza que se da con el pueblo de Israel. Por eso hablamos de toda la tradición judeo-cristiana, ¿no? Bueno, creo que he hablado demasiado, así que me parece que ahora llega el momento de las preguntas.